Estimados todos, mis saludos, espero que se encuentren muy bien. Feliz año 2022. Hoy es 11 de enero 2022, nuestra primera clase del año, ya en la recta final. Hoy tocaba conversar sobre la sección de cumplimiento, de obligaciones, ¿no? De obligaciones de todo tipo, de carácter tributario, de carácter legal, etcétera, ¿no? Este es un área que es de suma importancia, ¿no? Es de suma importancia esta área de cumplimiento porque ella conlleva pues la generación de multas, de sanciones y de en general de pasivos contingentes para una entidad. Debo remontarme un poco a las primeras clases cuando hablábamos de los tipos de auditoría. Hablábamos de auditorías de los estados financieros, auditorías operativas u operacionales y auditorías de cumplimiento. Fíjense que la auditoría de cumplimiento sirve para dos propósitos. En sí mismo es un servicio, en sí mismo es una actividad o es un hecho desde la perspectiva tanto pública como privada. Cuando hablo pública hablo gubernamental, no de empresas que cotizan en la bolsa. Y por supuesto, desde la perspectiva de la auditoría de los estados financieros como parte del proceso de la auditoría, porque forma parte del proceso de la auditoría, no es opcional, es parte del proceso, es parte de la auditoría. Pero en sí mismo, una empresa puede solicitar o puede ser objeto a una auditoría de cumplimiento, sin necesidad de ser una auditoría de estado financiero. Fíjense las diversas posibilidades. Es decir, que si trabajamos por una firma de contadores o una consultora empresarial, nosotros pudiésemos prestar el servicio de revisión de cumplimientos y al mismo tiempo pudiese ser parte del proceso de auditoría como otro procedimiento más asociado al examen de las partidas de los estados financieros con implicaciones de carácter tributario. De una perspectiva u otra, este tipo de información que se genera de estas auditorías de cumplimiento, ya sea como parte de la auditoría de estados financieros o como un procedimiento aparte, es una información que normalmente debe ser reportada a cierto nivel de la gerencia, porque fíjense que conlleva a situaciones de gestión que son significativas y que además pueden generar pasivos contingentes. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros como auditores, bueno, normalmente firmamos obligatoriamente un contrato de confidencialidad, con cláusulas de confidencialidad. Sin embargo, fíjense que en la parte de cumplimiento eso se eleva en cuanto a la responsabilidad, porque hay un asunto de gestión, un asunto de incumplimientos, de potenciales incumplimientos, de potenciales multas, por la inobservancia o la aplicación errónea de normativas. Es un tema eh, bien importante, ¿no? De igual forma, esta es una actividad que realiza una persona independiente y competente. Independiente para que pueda, por supuesto, dar su opinión. Fíjense que aquí no es un dictamen, aquí es unos hallazgos, unos resultados. Y competente porque tiene que tener una formación. Normalmente las firmas de contadores mega especializan a las personas en el tema de cumplimiento, ya sea tributario, sea laboral, en materia de seguridad, riesgo, etcétera. Normalmente las mega especializan porque son áreas que, bueno, conllevan un tema de complejidad, de cierto nivel de complejidad. De esa inspección, o de ese trabajo que se hace, pues podemos cuantificar de manera razonable cuál es el impacto que tienen los incumplimientos, las omisiones, los errores en materia de cumplimiento en los estados financieros. Es decir, que si a una compañía le va muy bien, pero fiscalmente no cumple nada, pues a lo mejor los estados financieros son una ficción. Dice que está ganando dinero, pero la verdad es que en el primer proceso de fiscalización, esa ganancia se convierte en pérdida, y si se convierte en pérdida, pues los accionistas no tienen nada. Entonces, fíjense la implicación que tiene el asunto. Desde la perspectiva procedimental, bueno, lo evidente es que debemos identificar cuáles son, dependiendo del tipo de negocio,
cuáles son las obligaciones a las cuales la compañía debe hacer frente, cuáles son los entes públicos, llámese SENIAT, alcaldías, INSES, FAO, etcétera, a los cuales nosotros como empresa debemos hacer frente. Y por supuesto tener un conocimiento profundo de la normativa a fin de determinar las omisiones, los errores, las inobservancias, las carencias que tiene la compañía de carácter tributario a fin de determinar las potenciales contingencias. Desde el punto de vista de normas, fíjense que la NIA 250 habla de la responsabilidad que tiene el auditor de considerar las disposiciones legales y reglamentarias en la auditoría de estados financieros. Es decir, que esto no es opcional, no es una moda, no es optativo, no es si el contador cree que debe hacerlo o no, es algo absolutamente obligatorio, es mandatorio. Es importante hacer énfasis en esto, porque bueno, hay firmas que de repente no cuentan con una estructura, omiten el proceso de inspección, de revisión, de verificación, no lo hacen porque sencillamente no lo consideran económicamente viable para la estructura de la firma. Pero fíjense que aquí están obviando la aplicación de esa NIA 250. Vamos a leer un poco qué es lo que establece esta norma, ¿no? Para hacernos una idea del asunto. Que aquí se me fue para otro lado. Vamos a leerla un poco. Fíjense, la primera, obtener conocimiento de la entidad y de su entorno. El auditor adquirirá un conocimiento general del marco normativo aplicable a la entidad y al sector en el que opera y modo en que la entidad cumple con dicho marco. Obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada con respecto al cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, que de forma generalmente admitida, tienen un efecto directo en la determinación de las cantidades de información materiales a revelar en los estados financieros. Aplicar los siguientes procedimientos de auditoría con el fin de ayudar a identificar casos de incumplimiento de otras disposiciones legales y reglamentarias que puedan tener un efecto material sobre los estados financieros. Indagar ante la dirección y cuando proceda a los responsables del gobierno de la entidad sobre el cumplimiento de dichas disposiciones legales y reglamentarias por parte de la entidad. Inspeccionar las comunicaciones escritas, si las hubiere, con las correspondientes autoridades que han concedido la licencia o son responsables de la regulación. Muy importante este punto. Mantener una especial atención a la posibilidad de que otros procedimientos de auditoría aplicados puedan alertarle de casos de incumplimiento identificados o de la existencia de indicios de incumplimiento. En algún momento del semestre hablábamos de lo sistémico, que es el proceso de auditoría. Entonces, fíjense que si alguien está revisando ingresos, si alguien está revisando inventarios, si alguien está revisando cualquier área, fíjense que esa persona, cuando no es especialista en materia de cumplimiento, pudiese alertar a otros miembros del equipo de que errores que se verifican en otras secciones pueden tener consecuencias fiscales. Una persona que está revisando ingresos y vea un ingreso no reconocido, alerta al de cumplimiento y el de cumplimiento le dice, epa, pero ese ingreso es gravable del impuesto sobre la renta, es decir, que si no lo reconoce no solamente tiene una consecuencia contable, sino tiene una consecuencia fiscal. Importantísimo eso. Solicitará a la dirección y cuando proceda a los responsables del gobierno de la entidad que le proporcionen manifestaciones escritas de que han revelado al auditor todos los casos conocidos de incumplimiento o de existencia de indicios de un posible incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias cuyos efectos deban considerarse en la preparación de los estados financieros. Y con eso que establece la NIA, fíjense que yo aquí les presento una serie de pasos, ¿no? Que considero que abarcan sustancialmente esos elementos que establece la NIA y un poco más lo lleva a la práctica. Fíjense que yo arranco en esta gráfica hablando del entendimiento del negocio y segmento donde se desempeña la entidad. Al yo entender eso, puedo anticiparme de las obligaciones tributarias a las cuales la compañía debe hacer frente, ¿no? Si estoy hablando de una empresa, por ejemplo, que produce cigarrillos, que produce alcohol, que está en el sector de telecomunicaciones, que está en el sector de hidrocarburos, yo automáticamente pudiese anticiparme a las normas de cumplimiento aplicables.
Siendo así, entendiendo el negocio, puedo identificar los tributos y su relación en los estados financieros. Puedo clarificar, mira, si tiene unas obligaciones laborales, pues las cuentas contables asociadas al tema laboral son estas, aquellas, y una vez yo enfoco no solamente de la perspectiva del cumplimiento, sino de la perspectiva del reconocimiento contable, muy importante. Solicito requerimientos necesarios y evaluación de las muestras y materialidad. En el tema de cumplimiento, normalmente la materialidad eh, abarca todo, abarca todo. Cualquier error puede generar contingencias. Preparación y adecuación de pruebas analíticas y sustantivas, normalmente más sustantivas que analíticas, porque quiero no solamente tener un dato, quiero determinar, recalcular. Lectura de cartas de abogado de acuerdo a la NIA 505 y actas de fiscalizaciones previas y comunicaciones entre mi cliente y las autoridades. Súper importante leer esta información. Normalmente cuando vemos las cartas de los abogados y vemos la información que proveen las autoridades fiscales, nos llenamos de muchos datos que el cliente no nos dice. Prueba de las aplicaciones de pruebas de determinación de tributos y de cumplimiento. Fíjense que aquí lo abro en dos: determinación de pruebas de determinación, de verificación y pruebas de cumplimiento. Son dos cosas distintas. En la determinación recalculo, mientras que en la de cumplimiento solamente tiendo a verificar elementos como, por ejemplo, si pagó la declaración en el día que le correspondía. Entonces son dos cosas distintas. Una cosa es que yo recalcule y otra cosa es que yo vea que cumplió en la fecha o en las condiciones que correspondían. Son dos cosas distintas. Eso lo conversamos en derecho fiscal cuando hablábamos del Código Orgánico Tributario en temas de determinación y verificación. Con estos insumos determino lo que son las exposiciones fiscales, hago análisis de eventos subsecuentes, también lo hemos conversado cuando hablamos de los gastos acumulados. Debo discutir esto con la gerencia, esto no puede ser una cosa de sorpresa para la gerencia, debo discutirlo, hablarlo, conversarlo y debo dejarlo por escrito a través de una carta a la gerencia donde se expliquen los hallazgos. Una vez que tengo todo este panorama, estoy en la capacidad de determinar si eso tiene o no tiene impacto en el dictamen. En ocasiones nos conseguimos compañías que incumplen con algunas normas tributarias, pero la exposición fiscal no es significativa y no tiene impacto en el dictamen. Sin embargo, nos conseguimos en otras ocasiones empresas que son tantos los errores, tantas las inconsistencias, que colocamos la situación en el dictamen, ya sea como una limitación, una desviación, un párrafo de énfasis, de incertidumbre, todo dependerá de las circunstancias y de las condiciones del cliente. Entonces, esto es un área que genera mucho ruido. Como les comentaba hace un rato, la confirmación de los abogados es importantísima. Si recapitulamos un poco, les comentaba cuando hablábamos de bancos, que se confirmaban todos los bancos. Cuando les hablaba de cuentas por cobrar, les decía que se confirmaba una muestra, a excepción de las cuentas por cobrar con relacionadas. En cuentas por pagar también les hablaba de una muestra, a excepción de cuentas por pagar con relacionadas. En el caso de abogados, debemos confirmarle a todos los abogados y a todos los asesores y consultores de la compañía sobre los resultados o sobre las actividades que esas empresas hacen con nuestros clientes. Normalmente esa carta tiene doble propósito. Por un lado, confirmamos saldos y por otro lado, les pedimos que nos hagan una relatoría, y están obligados a hacerlo, una relatoría de los casos abiertos que están haciendo con nuestros clientes. Eso nos da una visión de las expectativas de probabilidades de éxito o fracaso de la situación. Es decir, yo llamo al abogado, le digo, mándame una carta de cuáles son los casos abiertos, el abogado me la manda y luego yo puedo discutir con el abogado y ver cuáles son los casos que tienen expectativas de ganar y los casos que tienen expectativas de perder. Una cosa súper interesante. Como ven aquí, estas son algunas de las obligaciones, solamente algunas de las obligaciones que no vamos a conseguir en la práctica, no las vamos a desarrollar. Vamos a ver la próxima semana algunos asientos contables. Sin embargo, principalmente son las tradicionales: impuestos sobre la renta, IVA, impuestos municipales, todo lo que tiene que ver con las cargas para fiscales para con los trabajadores, la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, la Ley Orgánica del Deporte, Actividad Física y Educación Física, la Ley Orgánica de Drogas, algunos sectores especiales como telecomunicaciones, hidrocarburos, tabaco, alcohol, casinos, etcétera.
el impuesto a las grandes transacciones financieras y uno que no está allí, pero que es también súper importante, que es el impuesto a los grandes patrimonios. Estos son al menos algunas de las obligaciones, creo que aquí están las más importantes, las más significativas, a las cuales está obligada una compañía bajo condiciones normales, sujetos pasivos especiales, calificados así por el CENIAT, que tienen muchas de estas obligaciones, ya sea como agentes de retención, de percepción, etcétera. Y bueno, esto forma parte del pool de cosas que debemos hacer, ¿no? No es poca cosa, realmente es bastante trabajo. Cuando hablamos de impuestos directos, fíjense que todo esto que está aquí son obligaciones que ustedes van a ver seguramente en, en derecho tributario, que ustedes ven impuestos sobre la renta e IVA, y creo que también van a ver una materia de prácticas tributarias. Estas son algunas de las obligaciones que hay en materia de impuestos sobre la renta. Hay declaraciones definitivas, hay declaraciones iniciales de ajuste por inflación, hay declaraciones estimadas, hay obligaciones en materia de precios de transferencia, de jurisdicciones de baja imposición fiscal, hay obligaciones como agente de retención, hay algunas obligaciones como mostrar información en la cartelera de las oficinas, llevar una serie de libros de carácter fiscal y comercial, eh, bueno, y en general pues cumplir con todas las obligaciones que establece la ley de impuestos sobre la renta. De igual forma ocurre con los impuestos indirectos, como el caso del impuesto al valor agregado, que en derecho fiscal vamos a ver, vimos de hecho en la clase pasada, en la clase del viernes, vimos algo de IVA, pero eso también lo van a ver en derecho tributario, todo lo que tiene que ver con los contribuyentes ordinarios, formales, especiales, agentes de retención, IVA como responsables, todo lo que tiene que ver con el régimen de facturación, que es bastante denso, libros también especiales de compras y ventas, y así pues toda una serie de obligaciones también asociadas al sector, a cualquier sector prácticamente, esto aplica a cualquier sector. En materia municipal, esto fíjense que lo van a ver también el próximo semestre, una materia exclusiva de tributación municipal, donde ven temas de impuestos a las actividades económicas, publicidad, propaganda, impuestos a los inmuebles, a los vehículos, obligaciones como agente de retención. Son algunas de las cosas que debemos cumplir, que las compañías deben cumplir y que nuestro trabajo es saberlas para poderlos auditar. Por eso es que les comento de que el área de cumplimiento normalmente es un área que exige pues un grado importante de especialización. En materia parafiscal también existe una serie de obligaciones significativas relacionadas con los trabajadores, seguro social y lo que es el régimen prestacional de empleo, que es conocido como el paro forzoso, INSES, el FAO, que es un fondo de ahorro habitacional, la ley orgánica de drogas, la ley orgánica del deporte, actividad física y educación física, la ley orgánica de ciencia, tecnología e innovación, el impuesto a las grandes transacciones financieras, el impuesto a los grandes patrimonios y los sectores especiales como hidrocarburos, telecomunicaciones, alcohol y tabaco y tantos otros que no solamente tienen que cumplir con estas obligaciones, sino tienen otras obligaciones asociadas a su sector y que por supuesto eso eleva el nivel de presión tributaria. Otras áreas de cumplimiento, fíjense, no necesariamente están relacionadas estrictamente con temas tributarios, pero sí son igual normas de cumplimiento laboral, todo lo que es sueldos y salarios, todo lo que es los beneficios de alimentación, ahí todo lo que es cesta ticket, pero son beneficios de alimentación en general, prestaciones sociales, vacaciones, utilidades, horas extras, bonificaciones, y por supuesto el incumplimiento de cualquiera de estos asuntos genera eventualmente contingencias y eventuales demandas. Incluso no está allí, pero también hay otras obligaciones en materia de seguridad y riesgo en el ambiente de trabajo. El patrono debe garantizar que se cumplan con una serie de regulaciones que permitan que los trabajadores estén en una situación segura en sus lugares de trabajo. Fíjense que todo ese cóctel, toda esa información forma parte del proceso de revisión de cumplimiento. Un tema extenso. Normalmente en las firmas de contadores se separa lo que es tributario con lo que es laboral y con lo que es temas de riesgo y seguridad. Son unidades distintas por el grado de complejidad. Pero con esto lo que quiero es hacerles reflexionar
de que cualquier error que se cometa aquí, pues tiene una incidencia en los estados financieros. Aquí, fíjense que coloqué unos asientos, sin embargo, en la próxima clase, con el favor de Dios, vamos a ver prácticamente todo el pool de asientos contables, ¿no? De tema de cumplimiento. Aquí les presento, por ejemplo, el asiento contable de gasto de impuestos sobre renta contra impuestos sobre renta por pagar, que debe quedar registrado en el ejercicio que corresponda. Específicamente el impuesto corriente, el impuesto diferido también debe quedar registrado en el ejercicio que corresponda. Y tenemos otros asientos como el caso de IVA y el caso de ventas, compras, etcétera, que son asientos también rutinarios, que de hecho en la clase, como les comento, de derecho fiscal, casi todos los que están en este grupo de auditoría, de procedimientos de auditoría son de derecho fiscal. En derecho fiscal hice un ejercicio de IVA, desde la fase del importador hasta el consumidor final. Eso está en un video del canal de YouTube también. Los invito entonces también a que revisen allí toda esa cronología de asientos, que por supuesto son clave para entender el tema, ¿no? Quitan otros asientos generales, fíjense todo lo que tiene que ver con el reconocimiento del OCTI, lo de AFEP, todo eso va al gasto del año y forma parte de una cuenta de tributos por pagar hasta que efectivamente se extingue la obligación. Bueno, básicamente, fíjense que hay otras tantas obligaciones desde el punto de vista de la ley orgánica del trabajo, como tener contratos de trabajo, emitir las constancias, emitir los formatos de pago, etcétera, etcétera, ¿no? Si los trabajadores trabajan horas extras, hay que reportarlas. Hay que informar cualquier eventualidad a la Inspectoría de Trabajo. Si existe un accidente laboral, hay que informarlo también a las autoridades. Es un tema extenso, extenso, y les digo, normalmente de muy difícil cumplimiento todo por lo extenso que es. Por lo extenso que es. Es un área muy compleja, muy extensa, muy apasionante, pero sí, pues no es sencilla de manejar en su totalidad. Ok, bueno muchachos, este video lo vamos a dejar hasta aquí. La semana que viene vamos a adentrarnos, voy a presentarles un resumen, de forma de resumen, cuáles son los principales elementos de esta fase de cumplimiento. Y además de eso, les voy a mostrar algunos asientos contables, voy a refrescar más bien los asientos contables del tema de cumplimiento, de forma tal de que, bueno, tengamos una idea de cuáles son los asientos que normalmente proponemos como auditor, ¿sí? Bueno, muchachos, saludos para todos. Espero que estén muy bien. Bye.